palabra más correcta. Y si algo tenemos, es solamente porque el Señor así le place, es porque solamente el Señor lo ha permitido y es solamente porque el Señor nos ama de tal forma. Y te lo voy a leer, dice en Efesios capítulo 2, versículo 1, dice: y Él nos dio vida. Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. En esa Dios ha venido a obrar en nuestras vidas para que ya no sigamos en muerte, sino que la vida de Cristo pudiera venir a nuestras vidas y podamos seguir esa condición, salir de esa condición en la que nos encontrábamos. Pero yo te hago una pregunta en esta noche de parte del Señor: ¿tú quieres salir de esa condición en la que te encuentras? En esa condición en la cual muchos siguen siendo hijos de desobediencia, en la cual muchos siguen en los deseos de la carne, en la cual muchos siguen en los deseos de sus pensamientos, en la cual muchos siguen siendo hijos de ira, igual que los demás, igual que el mundo. ¿Tú quieres salir de esa condición? ¿Quieres que la gracia de Dios venga a tu vida y ya salgas de esa condición de muerte? Que el Señor nos dé la capacidad para poder salir de esa condición y Él pueda hacer de nuestra vida una vida de bendición para otros. Fíjate lo que dice en Romanos capítulo 6, versículo 21. Dice: ¿pero qué fruto teníais de aquellas cosas? En la condición en la que nos encontrábamos, de las cuales ahora os avergonzáis. Muchos nos avergonzamos, ¿no? De la condición en la que nos encontrábamos, de todo lo que hacíamos, de las tonteras tan grandes que hacíamos. Nos avergonzamos hoy cuando pensamos, oye, ¿cómo nos encontrábamos? Y nos avergonzábamos, ¿cómo nos encontrábamos andando de esa forma? Y dice: porque el fin de ellas, ¿está puesto arriba? ¿El fin de ellas cuál era? La muerte. Esa era nuestra condición. Deja ya de engañarte. Deja ya de pensar que tú puedes cuentear a Dios. A Dios no le podemos cuentear. Reconoce. Dice la palabra del Señor que si nos acercamos confiadamente a Él, Él es fiel y Él es justo para perdonar nuestros pecados. Pero tenemos que acercarnos a Él con sinceridad. No somos perfectos y este día es una oportunidad para que nosotros nos podamos acercar al Señor. Pero Él quiere ver sinceridad en nuestra vida. Él quiere ver transparencia. Él quiere ver que cada uno de nosotros queremos en realidad salir de la condición en la que nos encontrábamos. En esa condición que su final es muerte y que no teníamos ningún fruto por andar en ese camino. Hay alguno que puede decir: no, si yo conseguí algo, hicimos puro daño, todo caía en saco roto, como dice la palabra, nada bueno hicimos. Yo te vuelvo a hacer una pregunta: ¿quieres seguir en esa condición o quieres que en realidad la gracia de Dios sobreabunde sobre tu vida y puedas tener claridad de lo que Dios quiere hacer contigo? Que Dios nos ayude. Éramos lo vil, éramos lo menospreciado. Esa era nuestra condición. Y dice que a lo vil y a lo menospreciado Dios eligió, escogió. Pero no porque, fíjate tú, podría haber escogido a gente más preparada, ¿no? Podría haber escogido a gente más capacitada. Pero escogió a pecadores, escogió a viles, a menospreciados. ¿Cuánto deberíamos sentirnos privilegiados? Es como a veces alguien, por darte un ejemplo, a veces uno quiere premiar a alguien y siempre antes de que tú premies a alguien, y sobre todo si lo avisas, el que más hace es como que dice: no, si yo me voy a dar el premio, ¿sí o no? No, si a mí me lo van a dar porque yo hago esto o lo otro. Y entonces él piensa que se lo van a dar a él porque hace más cosas. Pero ¿qué sucede cuando vienen a dar el premio y se lo dan al que menos se lo merece? ¿Qué pasa? Pasa un montón de cosas, ¿no? Hay envidia, hay celos, hay ira, hay contiendas. Y
pero lo principal debería ser la actitud de aquel que no merecía el premio. Y todos los que estamos aquí somos esa persona. Y yo te hago una pregunta, ¿cuál es la actitud que tú tienes hacia Dios? Porque no merecías el premio, no merecías esa salvación que ha venido a tu vida por gracia, no la merecíamos. Pero Él nos la dio por amor. Dice en Juan 3:16 que porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito Hijo para que todo aquel que en Él crea, en Jesucristo, no se pierda. Dios no quiere que tú te pierdas ni que yo me pierda, sino que dice que más tengas vida eterna. ¿Te das cuenta la diferencia? Que al seguir al mundo y a las cosas del mundo, nuestro final era muerte. El único fruto que conseguíamos de todo esto, el único final era la muerte. Pero qué diferencia que en Dios, al buscarle sinceramente con todo nuestro corazón, Él hace algo especial con cada uno de nosotros. Por eso dice que Él fue a lo vil, a lo menospreciado. Dice que para avergonzar a los sabios del mundo. Y Dios para eso te ha escogido. Para que tú donde estés, donde Él te ponga, donde Él te lleve, tú puedas ser un hombre, una mujer de bendición. Un hombre y una mujer de Dios que pueda testificar donde se encuentre, que no se avergüence del Evangelio, sino que pueda testificar con todas sus fuerzas. El Señor ha tenido misericordia de tu vida y de mi vida. Y eso es lo más satisfactorio. Yo cuando testifico del Señor, del problema que tuve de las drogas, y a veces la gente ni se lo cree, pero qué bueno es poder testificar de dónde Dios nos ha sacado. Y el poder que Dios tiene para poder cambiar nuestra mente, para cambiar nuestro corazón, para poder cambiar el rumbo que llevábamos, ese rumbo de muerte. Y hoy podemos tener vida y podemos testificar de esa vida que Dios nos ha dado. Con libertad, con alegría, con sinceridad. Yo sé que hay muchos que quieren ir a ver el partido, pero qué bueno es que no nos dé igual el partido. Ahí ves qué es lo que en realidad pesa más en tu vida. Si el mundo y las cosas del mundo, o el buscar y el ser agradecidos con el Señor. Y yo mientras alababa al Señor y decía, ojalá pudiéramos estar todo el rato aquí, porque me olvido de los problemas, me olvido de las cosas que tengo que hacer y solamente abro mi corazón para alabar al Señor y agradecer la bondad que Él ha tenido para con mi vida. Y ojalá todos puedan tener ese mismo sentir, porque en ese mismo sentir el Señor empieza a obrar en tu vida, porque hay sinceridad, hay transparencia, el Señor nos ve completamente. Y como te decía, no le podemos engañar. ¿Te quedó claro cuál era tu condición? ¿Vas a seguir en ella? Que el Señor nos ayude cada día. Como segundo punto puse, gracias a Cristo salimos de esta condición. Y te invito a que abras tu Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 4, donde dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice ahí entre paréntesis, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, dice, nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Oye, ¿merecíamos todo esto? Ser resucitados juntamente con Jesucristo si nosotros ni recibimos ni un latigazo. ¿Merecíamos estar sentados a la diestra juntamente con Jesús? ¿Merecemos? ¿Merecemos abundantes riquezas? No. Y no te estoy hablando de que tengas una cuenta bancaria,
sino de esas riquezas que el Señor pone en nuestras vidas, esos frutos espirituales que el Señor añade a nuestras vidas. Dice que Él nos dio vida juntamente con Cristo. Él se merecía recibir la vida por la obediencia, por el padecimiento. Y lo vemos en la reflexión que hacían los dos que estaban crucificados, uno a la derecha y uno a la izquierda. El otro le decía: si eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos. Pero el otro le decía: oye, ni aún en esa condición te arrepientes, ni aún en esa condición te das cuenta de que Él está aquí porque nada ha hecho y nosotros estamos realmente aquí porque en realidad lo merecemos. Él estaba ahí ocupando nuestro lugar. Él estaba ahí ocupando y recibiendo los latigazos que nosotros deberíamos haber recibido. Y no le damos y no le tomamos el peso a este amor tan grande. Y por eso sigues como sigues. Por eso estás como estás. Por eso continúa tu vida tal cual y no hay ningún cambio. Porque no te has acercado sinceramente al Señor y no has reconocido tu condición. Y fíjate que el que reconoció su condición, ¿qué le pasó? ¿Qué le dijo Jesús? Ciertamente te digo que hoy estarás conmigo, ¿a dónde? En el paraíso. ¿Por qué? ¿Por qué le aconteció eso? Porque reconoció a Jesús, reconoció el sacrificio que Él estaba haciendo, reconoció en realidad lo que le tenía que acontecer a Él le estaba aconteciéndole a Jesús. Y eso es lo que en realidad debemos cada día meditar en nuestras vidas. Meditar con todo nuestro corazón, dejar de perder el tiempo en cosas que nos roban el tiempo. Y hay tantas cosas hoy que nos roban el tiempo. Hay tantas cosas que hoy nos quieren desviar y robar esa atención que en realidad debiéramos prestarle al Señor. Hay tantas entretenciones que nos quieren sacar de esa comunión que podamos tener con el Señor, leyendo su palabra, alabándole. Y muchos dicen: no, y vendiendo pasteles. Dicen algunos, cuando vendo pasteles es una distracción, no puedo buscar al Señor porque ando vendiendo pasteles. Y ponen pretexto. Y yo te digo que lo mejor es cuando nosotros podemos dar de nuestro tiempo y servir al Señor en lo que haga falta, vendiendo pasteles, manejando un camión, que bueno, y sobre todo para el Señor. Es lo mejor, es la mejor bendición que podemos recibir, cocinando en la cocina, ¿no? Con alegría, sabiendo que tenemos que darle de comer a 20 hombres en todas las casas, ¿no? Qué alegría es poder trabajar para el Señor. Qué gozo es poder servirle al Señor y tener esa claridad de que no es porque seamos buenos o porque merecemos, sino que porque el Señor así lo ha permitido y por su gracia estamos donde nos encontramos y por su gracia hoy podemos haber salido de esa condición. Yo hoy puedo testificar que salí de esa condición y que cada día me esfuerzo y lucho para poder mantenerme aferrado al Señor porque sé que no tengo ningún brillo. Sé que a la primera miro para el lado, por eso prefiero mantenerme aferradito al Señor. Y el Señor quiere que tú te mantengas aferrado. Ya no tenemos otra oportunidad. No creas que tienes otra oportunidad. Aprovecha bien el tiempo. Busca del Señor con todo tu corazón. Aférrate a Él, porque no tienes otra oportunidad. Esta es tu oportunidad. Y hoy, de parte del Señor te lo digo, pongo el cielo y el infierno delante de ti. Tú decidirás, amigo. Tú decidirás en esta noche si en realidad quieres servir al Señor, porque cuando salgas de estas puertas para afuera, vas a ser probado. Seremos probados. Porque el Señor en realidad quiere hombres que en realidad aprecien el sacrificio que Él ha hecho por cada uno de nosotros y no que sigan perdiendo el tiempo con sus tonterías. Dice en Romanos capítulo 5, versículo 10: porque siendo enemigos
fuimos reconciliados con Dios. ¿Por quién? Por la muerte de su Hijo. Fíjate tú, porque siendo enemigos, éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Y mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida, por llevar la vida de Jesús en nosotros. Por eso decía el apóstol Pablo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y es lo que nosotros tenemos que esforzarnos por hacer cada día, ya no vivir nosotros, porque nuestra vida antigua no servía para nada. Pero que hoy, qué gozo y qué alegría poder decir y alegrarnos, porque ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en nosotros. Y lo que ahora vivimos en la carne, como decía el apóstol Pablo, vivimos en la fe del Hijo de Dios, obedeciéndole a lo que Él nos dice, obedeciéndolo a lo que Él nos manda, obedeciendo a sus mandamientos, a sus estatutos, a sus ordenanzas, no por obligación, sino que por amor. Porque Él no vino por obligación a morir por ti y por mí, sino que Él vino por amor. Y por amor se entregó, y por amor padeció por cada uno de nosotros. Éramos enemigos, pero por la muerte de su Hijo Jesucristo hemos sido reconciliados. ¿Se dan cuenta de que gracias a Cristo hemos salido de esa condición? ¿Te das cuenta? Y ahora viene el tercer punto. ¿Qué haremos al respecto? ¿Estás haciendo algo al respecto? Estábamos en una condición de muerte, pero gracias a Jesucristo hemos salido de esa condición. Pero ahora, ¿qué estamos haciendo al respecto? ¿Qué estamos haciendo, hermano? ¿Qué estás haciendo para poder aferrarte a ese regalo que no merecías? Para poder corresponder. No sé si tú alguna vez recibiste algún regalo que tú dices: pues sí, ¿por qué me lo dieron a mí si yo no he hecho nada? No me lo merecía. ¿Qué actitud tienes hacia la persona que te da ese regalo? Agradecimiento, gratitud, y no sé, pues le intentas servir, a donde lo ves lo saludas, y esa es la actitud. ¿Cuánto no más con el Señor, que dio a lo más preciado que Él tenía, a su Hijo Jesucristo? Por eso, ¿qué estamos haciendo al respecto? Y dice en Romanos capítulo 6, versículo 1, dice: ¿qué pues diremos? Y hay muchos que dicen, se hacen esta pregunta, que no saben para dónde va la micro, y piensan que como ya Jesús murió, ya está todo solucionado. Salvos, siempre salvos. Ya Jesús murió y ya la gracia se derramó, y yo sigo con mi vida haciendo lo que a mí me dé la gana. De ninguna manera, dice la palabra. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No puede ser posible que si ya hemos muerto al pecado, si ya hemos muerto al mundo y a las cosas del mundo, sigamos en la misma actitud, hermano. No podemos seguir siendo necios, sino que tenemos que ser sabios, entendidos de cuál es la voluntad del Señor. ¿Y tú buscas? ¿Estás haciendo algo al respecto, como yo puse acá? ¿Estás esforzándote cada mañana por ir con gozo, con alegría a los devocionales? Y si no tienes la posibilidad de estar en los devocionales porque estás en la pastelería o realizando cualquier trabajo, tienes esa relación personal con el Señor que mantiene ese fuego encendido, ese altar en tu corazón. Como le decía Pablo a Timoteo: aviva el fuego que está en ti. ¿Estás avivando cada día el fuego que está en ti? ¿Estás buscando al Señor? ¿Estás siendo agradecido? Que el Señor nos ayude. Sigue diciendo en Romanos capítulo 6, versículo 15. Fíjate qué ignorancia la que había en este pueblo. Dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Vuelve a decir: en ninguna manera. Y muchos están así, de equivocados. Muchos están en esta misma condición,
pensando de que porque ahora el Señor ya murió y porque el Señor ya les sanó, pueden seguir con su mala manera de vivir. Y en esa forma vas a terminar estrellándote nuevamente. Vemos un ejemplo bien claro en estos 10 leprosos que fueron sanados. Solamente uno se regresó a adorar al Señor, a agradecerle. Y los otros 10, los otros 9, perdón. ¿En cuál lado estás tú? ¿Estás en la actitud de ese uno? De servirle, porque todos ya hemos salido de esa condición en la que nos encontrábamos. Todos ya hemos sido sanados. El Señor te ha sanado. Créelo, hermano. El Señor te ha sanado. Y lo que tienes que hacer tú es estar agradecido, devolverte a servirle, devolverte a seguirle con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Eso es lo que tienes que hacer. No volverte al mundo, ni hacer tu voluntad, sino hacer la voluntad de Dios. Aunque a veces queremos, y como Jesús decía, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Porque somos de carne, lamentablemente. Y muchas veces nos dolemos en frente de las situaciones, pero que podamos seguir ese ejemplo de Jesús. En esos momentos difíciles, en esos momentos en los cuales padecemos, en esos momentos vienen muchos problemas, que podamos decirle al Señor que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad, Señor. Y esa voluntad del Señor para nuestras vidas es agradable y es perfecta. Que aunque pasemos en valles de sombra o de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y tu vara y tu cayado nos infundirán. Y ese es el Señor al que yo sirvo. Y ese es el Señor al que yo te predico en esta noche. Que Él quiere derramar de su gracia sobre tu vida para que tú ya salgas de esa condición en la que te encontrabas. Y te pueda alumbrar la luz de Cristo. Y puedas dejar de ser un necio, un insensato. Y seas un sabio y entendido de cuál es su voluntad. Que podamos nosotros tener la actitud de este leproso que se regresó y que fue agradecido con Dios y que en realidad estaba en su corazón quedarse ahí a alabar al Señor. Dice en 2 Corintios capítulo 6 versículo 1, como el apóstol Pablo les exhortaba, dice: así pues nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Y nuevamente yo te hago la pregunta: ¿estás haciendo algo al respecto? ¿O estás recibiendo esa gracia de Dios en vano? ¿Estás recibiendo este regalo de vida en vano? ¿No le estás dando importancia? ¿Estás recibiendo este regalo de salvación y no le estás dando importancia? ¿No lo estás pescando? ¿No estás recibiendo este regalo de sanidad y no le estás tomando la importancia? ¿No le estás prestando ni dando el tiempo que hay que darle para que en realidad cuando salga de este lugar dejes de ser un sinvergüenza y en realidad seas un hombre y seas una mujer hecha y derecha, que tenga la sanidad y también la salvación de Dios, y que pueda testificar y que pueda hablar sin vergüenza, sin tener nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad? ¿O quieres salir a la semanita y volver a la condición en la que te encontrabas y nuevamente te tengas que avergonzar por volver a ese lugar, por volver a esa condición, por no prestar la verdadera atención, como decía aquí el apóstol Pablo, y tener en vano la gracia que se nos ha dado, que se nos ha entregado? Que no acontezca esto en nuestras vidas y que sirva la exhortación en esta noche de parte del Señor, de dejar de perder el tiempo, de dejar de pensar que nosotros tenemos y estamos aquí por nuestras capacidades, por lo que sabemos hacer. Saca eso de tu mente y de tu corazón, que lo que hoy Dios te permite hacer es por su gracia, no es por ti, no es por mí, porque como te decía al principio, no merecemos ninguno estar aquí, pero qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor. Decía las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad
para con nosotros en Cristo Jesús. Él quiere que nos mantengamos en Cristo Jesús. Él quiere que tengamos claro que es por medio de su Hijo Jesucristo. Él quiere que tengamos en claro que cada uno de los que estamos aquí es por el padecimiento que Él dio, que Él se entregó, no por nosotros. Y fíjate tú que muchas veces no tenemos claro eso. Y pensamos que es por nuestras obras, y pensamos que es por nuestro trabajo, y no es por nuestras obras, ni tampoco es por nuestro trabajo, es por Jesucristo. Dice en Efesios capítulo 2, versículo 9, dice: no por obras para que nadie se gloríe. No es por obras. No es que yo vendo más pasteles, vendo más productos, desarmo más lavadoras, o cocino mejor, o limpio mejor. No, no es por eso, no es por obras, para que nadie se gloríe. Y fíjate tú, el apóstol Pablo cómo lo tenía claro. Faltan 2 versículos para terminar. Dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. Dice: pero por la gracia de Dios. Este es un versículo maravilloso, yo ya lo he predicado otras veces, pero me gusta tanto la claridad que tenía el apóstol Pablo de su condición en todas las formas en las que hablaba. No pretendo aún haberlo alcanzado, decía, pero una sola cosa hago: prosigo, sigo a la meta, me esfuerzo para cada día llegar a ese premio, al supremo llamamiento. Hay tantas formas en las cuales él se refería, pero aquí fíjate lo que dice: pero por la gracia de Dios, ¿qué dice? Soy lo que soy. Y todos sabemos lo que era el apóstol Pablo. Y hoy nosotros también podemos testificar que soy lo que soy, como decía el apóstol Pablo. Dice, ¿por qué? Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano. Fíjate tú que el apóstol Pablo no tuvo en vano la gracia de Dios. Y por eso en antes exhortaba y nos exhortaba a nosotros también que no tuviéramos en vano la gracia, porque cuando no tenemos en vano la gracia, esa gracia hace maravillas en nuestras vidas, nos cambia, hace de nosotros nuevas criaturas, la gracia de Dios sobre nosotros. Y él lo estaba testificando aquí, en su propia vida. Dice, soy lo que soy, y su gracia no ha sido vano, no ha sido en vano para conmigo. Antes, dice, he trabajado más que todos ellos. Ha trabajado más que todos. Pero fíjate que tenía las cosas claras. Fíjate tú que sabía quién era y no tenía un concepto del que debía de tener. Y que eso es lo que tenemos que cada día saber nosotros. Dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Fíjate tú qué importante es tener las cosas claras. Primeramente, saber cuál era nuestra condición. Como segundo, tener claro también que gracias a Jesucristo salimos de esa condición en la que nos encontrábamos. Pero el mensaje de esta noche, de parte del Señor, es: ¿qué estás haciendo tú al respecto? ¿Te estás llevándote tú la gloria por lo que haces? ¿Piensas que todo sale porque lo estás haciendo tú? Que podamos tener esta misma humildad de Pablo y esta claridad en su vida, que todo lo que estaba aconteciendo en su vida era porque la gracia de Dios estaba sobre él. Y aunque había trabajado más, ahora mañana va a decir, no, si hermano, yo por qué voy a trabajar si que trabaje la gracia, que trabaje la gracia de Dios. No, aquí él testificaba que él trabajaba más que los demás, y aunque trabajaba más que los demás, reconocía con todo su corazón que él no era, sino que era la gracia, era el favor de Dios sobre su vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que reconocer: en la gracia de Dios, es su favor sobre nuestras vidas, es su misericordia, y que por eso hoy somos lo que somos, no por méritos nuestros, sino que por los únicos méritos de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Nuestro fin era un fin de muerte. Termino con este versículo en Romanos capítulo 6, versículo 22. Más ahora dice que habéis sido libertados. ¿Hay alguno que ha sido libertado acá? Que pueda testificar.
Más ahora que hemos sido libertados, dice, del pecado y hechos siervos de Dios. ¿Hay algún siervo de Dios aquí? Gloria al Señor. Dice, y tenéis, ¿qué dice? ¿Por fruto la muerte? ¿Por seguir al Señor? No como en nuestra antigua manera de vivir, sino que ahora, dice el apóstol Pablo a los romanos, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Y fíjate tú qué precioso esto. Y como fin, la vida eterna. ¿Qué quieres tú? ¿La muerte o la vida eterna? ¿El cielo o el infierno? ¿Qué quieres? ¿Qué estás haciendo al respecto para poder recibir esta vida eterna que Dios nos ha regalado, que Dios ha puesto en nuestras manos? A Jesucristo, a su Hijo, aquel que padeció y se entregó por cada uno de nosotros. Por eso yo te invito de parte del Señor en esta noche, en este día jueves, día 1 de septiembre, que te dejes ya de perder el tiempo, que en realidad le des la gloria y la honra al Señor, porque solamente Él se la merece. Y si en algo tenemos que gloriarnos, gloriémonos en Él, en su gracia, en su sacrificio, en su entrega, como decía el apóstol Pablo, porque soy lo que soy por la gracia de Dios. Y no ha sido en vano su gracia sobre Él para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios. Qué claridad tenía el apóstol Pablo, y esa misma claridad Dios quiere que tú y yo la podamos tener, para que nos dejemos de perder el tiempo y para que trabajemos más que todos los demás. Hay algunos que hay que estar detrás de ellos todo el día. Todos lo hacen mal. Todos lo hacen mal. Hay que repetirle 50 veces las cosas. 50. Yo, ya perdí la cuenta de cuántas veces he dicho que cierren los vehículos. Y me molesto cuando tengo que volver a repetirlo. Que apaguen las luces, que vean, que chequeen el agua. Y un montón de cosas que son pequeñas zorras que nos roban la fuerza. Pero seguimos en la misma actitud. Seguimos en la misma actitud de no aprovechar ese regalo y apreciarlo con todo nuestro corazón. Que el Señor nos ayude, amén. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Y te digo una cosa, el Señor ya ha tenido misericordia de nosotros, por eso estamos aquí. No desaproveches, que no sea en vano su gracia, esa gracia que ha venido a reposar sobre tu vida. Hoy estamos bonitos, estamos gorditos, unos más que otros, bendecidos por el Señor, gozosos de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Pero continúa, haz algo al respecto, hermano. Busca, llénate de la presencia del Señor, que Él sea tu anhelo, que, como decía la alabanza, lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero que esa sea nuestra intención al levantarnos, y lo primero que pensemos sea: ¿qué puedo hacer para agradar al Señor? ¿Qué puedo hacer para corresponder su sacrificio? ¿Qué puedo hacer para, Señor,